Una expresión que se oye frecuentemente es no juzguéis. Mayormente si estamos enseñando en contra de alguna doctrina falsa, dirán no juzguéis. Vamos estudiando este texto en Mateo capítulo 7. Lea conmigo Mateo 7. Vamos leyendo los primeros 6 versículos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelven y os despedacen. Muy bien, vamos estudiando esto. No juzguéis. No hay otro texto en la Biblia que sea más tergiversado que este texto. El primer versículo se ha aislado del resto del texto y sin explicarse en su contexto, se ha usado para condenar a los que condenan, para criticar a los que critican y para debatir con que no se debe debatir. Pero al mismo tiempo no hay otro texto más descuidado a veces aún por los hermanos en Cristo. Esta enseñanza es la puerta estrecha, es el camino angosto. Ahora, es un concepto común. Yo no juzgo a nadie. No debe juzgar. Es malo juzgar. Usted no es el juez. El que esté sin pecado sea el primero en arrojar piedra. Hay una gran inconsecuencia aquí. Están condenando a los que condenan, están discutiendo de que no se debe discutir, están debatiendo que es malo debatir, en fin, están juzgando a los que juzgan. Ok, ¿por qué no debemos juzgar? En el sentido que Jesús está enseñando, la enseñanza de Cristo. Bueno, para que no seamos juzgados. No juzgar para no ser juzgados. O sea, para nuestra propia protección. No conviene juzgar a otro. El que se ama a sí mismo no debe juzgar a otro, porque el juzgar a otro trae condenación para uno mismo. O sea que esta enseñanza es para nuestro propio bien. El propósito de la enseñanza es evitar la condenación de nosotros mismos. Dice Cristo, para que no seamos juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados. Y con la medida con que medís, se os medirá. Lucas 6:37, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Cómo nos juzgarán otros? Bueno, nosotros mismos escogemos la norma de juicio. Santiago 2:13, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, si queremos que otros sean pacientes con nosotros, pues que seamos pacientes con ellos. Si queremos que ellos sean tolerantes en nosotros, pues seamos tolerantes de ellos. Si queremos que sean benevolentes, pacientes, tolerantes con nosotros, entonces debe ser la práctica de nosotros. Lo que dice Pablo, que lo que el hombre sembrare es lo que va a segar. Primero a los Corintios 13, verso 7, el amor es optimista. Todo lo cree, todo lo espera, evita malas sospechas. Muy importante, hermanos y amigos, que seamos consecuentes en ese asunto. Seamos consecuentes. Si usamos una regla muy estricta para medir y juzgar a otros, entonces no esperemos que ellos usen una medida muy floja para juzgar a nosotros. Si somos muy exigentes, si somos muy estrictos para medir a otros, pues no esperemos que ellos van a usar una medida floja para juzgar a nosotros. Si usamos de misericordia para con ellos, ellos también usarán de misericordia para con nosotros. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Esto, desde luego, se refiere al juicio de Dios, pero también se puede aplicar al juicio humano, porque Jesús dice en Mateo 5:7, Él habla de los misericordiosos, que ellos alcanzarán misericordia. Entonces, debemos ser pacientes con otros para que ellos sean pacientes. Yo sé que estoy repitiendo y lo hago a propósito. Estoy repitiendo para enfatizar, para imprimir esta enseñanza sobre el corazón de nosotros. Queremos que otros comprendan, ¿verdad?, nuestros problemas y dificultades y flaquezas y todo eso. Bueno, hagamos lo mismo con ellos. Así de simple. Queremos que otros sean bondadosos y generosos. Ok, entonces que eso sea la regla para nosotros. Queremos que otros sean justos, que sean justos con nosotros. Ok, seamos justos con ellos. En fin, versículo 12, texto, yo creo que todos saben este texto, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Uno mismo establece la regla, la medida
la manera en la cual otros nos tratan. En este texto que leímos en Mateo 7, ¿qué es lo que Jesús prohíbe? Él, en versículo 6, él requiere que juzguemos a algunos como perros y como cerdos, y en el versículo 15, que juzguemos a algunos como falsos profetas. Pablo dice en Filipenses 3:2, cuidaos de los perros. Y él no está hablando de perros de 4 patas. Está hablando de perros de 2 patas. Así es que hay que estudiar este texto con mucho cuidado y ser consecuentes a compararlo con muchos otros textos relacionados. Jesús está condenando la hipocresía. Cuando él dice no juzguéis, está condenando la hipocresía. Él expone la hipocresía de los que juzgan o condenan a otros cuando ellos tengan defectos serios en su propia vida. Defectos que no, obviamente que no quieren corregir, solamente quieren corregir a otros. Y dice Cristo es hipocresía. Y luego él usa este lenguaje muy fuerte, así para exponer es una inconsecuencia. Entonces requiere que uno examine y corrija sus propias faltas antes de tratar de corregir a otros. Una viga es como un tronco, un madero pesado. O sea, faltas serias. Lo que uno tiene y luego él está queriendo quitar la paja, o sea, faltas menores en la vida de otros. Él habla de la viga y la paja, o la astilla, dice otra versión, astilla. Él está empleando exageración. Hay mucho de esto. Pasar el camello por el ojo de una aguja. Él usa lenguaje figurado o exageración para enfatizar. El punto es que el ciego, un hombre con viga en el ojo, está ciego, desde luego, y él no puede guiar a otro, aunque que sea a otro que es ciego. Claro que no. Lucas 6:40, un discípulo no es superior a su maestro. Si es instruido por un maestro que tiene viga en el ojo, pues será como él también tendrá viga en el ojo. Me pregunta, entonces, ¿no se debe quitar la paja? ¿Esa astilla en el ojo de otro no se debe quitar? ¿Jesús enseña eso? No, él no enseña eso. Él está diciendo primero, sacar la viga de tu propio ojo. En ese mismo sermón del monte habla de los pobres en espíritu, los humildes, los que tienen tristeza por sus propios pecados y flaquezas y debilidades. Y dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo
no sea que tú también seas tentado. O sea que tú también puedes estar calificado para ser corregido y restaurado. Y yo siempre digo, bueno, si no son espirituales, ¿qué son? Algún hermano que quiere restaurar a otro hermano, a un hermano caído, si él mismo no es espiritual, ¿qué es? Pues carnal. Obviamente, él debe hacer correcciones en su propia vida. Lucas 7, 38, estando detrás de Jesús a sus pies, la mujer pecadora estaba llorando, comenzó a mojar los pies de Cristo con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Muy humilde y muy arrepentida. Lucas 15, el hijo pródigo dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Humildad, arrepentimiento. Lucas 18, 13, el publicano en el templo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Es lo que Dios busca. Es lo que Dios busca. Él busca un corazón contrito, arrepentido, que desea corregir su propia vida y luego ya puede hablar de ayudar a otros. Romanos 2, 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Mateo 23, 3, todo lo que os digan, hacedlo, guardadlo, pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, después de quitar la viga del ojo nuestro, podemos y debemos quitar la paja del ojo del hermano. En lugar de prohibir esto, Cristo lo requiere. Claro que sí. Juan 7, 24. Si no, hermano, si no sabe este texto, ahora, debe grabarlo en su mente, subrayarlo en su Biblia. Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad, mandamiento, juzgad con justo juicio. Alguien puede pensar, no, pues eso contradice Mateo capítulo 7. No, claro que no. Mateo 7 está condenando el juzgar con hipocresía. Y aún aquí, Juan dice, Jesús, no juzgar según apariencias. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Pero, mandamiento, juzgad. Juzgad con justo juicio. Es un deber. Es un deber. Los judíos, ellos juzgando por las apariencias, ellos creían que Jesucristo, ya quebrantando los reglamentos humanos con respecto al sábado, ellos tenían muchos reglamentos humanos en cuanto al sábado, pero ellos no tomaban en cuenta, no tomaban en cuenta la obra de Dios, no tomaban en cuenta la misericordia de Dios hacia los necesitados. Dicen que Cristo quebrantó el día de reposo, pero lo hizo exactamente como los sacerdotes lo hacían cada semana. Exactamente lo que, por ejemplo, cuando
circuncidaban el día de reposo. No tenían culpa. Entonces Cristo quebrantó el sábado solamente en el sentido como aquellos de que desataban a sus animales para llevarlos a beber o los sacaban del pozo donde habían caído el día de reposo. Ellos juzgaban según apariencias. Está sanando y es el día de reposo. Pero no querían ver que eran pero muy inconsecuentes en lo que decían de Cristo. Por eso Jesús dice, juzgad con justo juicio. Otra vez, repito, estoy repitiendo. Mateo 7, Cristo está condenando el juzgar con hipocresía. En el mismo capítulo, Cristo requiere que se juzgue a los falsos maestros. Lo prohíbe, lo manda, lo requiere. Mateo 7, 15 al 20. También lo requiere en Juan 10, 4 y 5. Pablo, el Espíritu Santo, lo requiere en Romanos 16, 17, 18. Juan lo requiere en 1 de Juan 4, del 1 al 3. Y 2 de Juan 7 al 11. Muchos textos. Entonces, cuidado. Cuando decimos no juzguéis, cuidado en cuanto a la aplicación. Porque después de quitar la viga de nuestro propio ojo, yo repito, podemos y debemos quitar la paja del ojo del hermano. Tenemos que reconocer quiénes, está hablando de gente, tenemos que juzgar quiénes son perros, quiénes son cerdos, porque Jesús dice no echar las perlas delante de los cerdos. Pues quiénes son, hay que juzgar. Claro que sí. Los perros son los carnales, Gálatas 5, 19 al 21. Y Cristo dice enfáticamente, guardaos de los falsos profetas. La iglesia. Hay varios textos que enseñan claramente que la iglesia tiene que juzgar a los miembros infieles y si no los pueden restaurar, tienen que aplicar el juicio de la disciplina, apartarse de ellos, expulsarlos de la iglesia, entregarlos a Satanás. Oh, no juzguéis. Espérese. Estos son mandamientos. Primera a los Corintios 5, bien claro. Y Pablo está exhortando a la iglesia por descuidar ese mandamiento. La iglesia está obligada a hacerlo. Ahora el punto es, volviendo a Juan 7, 24, juzgar con justo juicio. Con justo juicio. No juzgar según las apariencias. Y no ser parciales. Mucho peligro aquí. Mucho peligro de juzgar. Y Pablo exhorta a Timoteo que hagas estas cosas y sin acepción de personas. No ser parciales con algunos amigos o parientes o quién sabe qué. No, juicio justo. Mateo 7, 15 al 20, hay que juzgar el árbol. Hay árbol que da buen fruto
y hay árbol que no da buen fruto. El árbol es juzgado por su fruto. El hermano es juzgado según su conducta. Y si ha pecado, pues ha pecado. Mateo 18:15, Gálatas 6:1, Santiago 5:19-20. Los que andan desordenadamente, dice Pablo, habla de ellos y dice, apartaos de ellos. Hay que juzgarles. Cuando Juan dice, 1 de Juan 4:1, cuando él dice, probad los espíritus, no está hablando de fantasmas que están volando, no, son hombres. Juzgad los espíritus, los ministros de Satanás, que andan causando divisiones en la iglesia. Segundo de Juan 9, todo aquel que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y no lo recibir en su casa, no darle la bienvenida. ¿Eso contradice lo que Jesús dice? ¿No juzguéis? Claro que no. Claro que no. No juzguéis es no juzgar con hipocresía. No juzgar según apariencias. Juzgar con justo juicio. Mandamiento, muchísimos textos. Y personas que no quieren juzgar, no quieren ser cristianos. No quieren ser imitadores de Cristo, porque lo hizo constantemente. También Pablo y los apóstoles. ¿Cómo puede uno estar seguro en cuanto a juzgar, como dice juicio justo? La Biblia. La Biblia es guía infalible. El mundo religioso no la acepta como guía infalible. Tienen sus credos, tienen sus muchos mandamientos, doctrinas de hombres. Y la Biblia no es. Y sus iglesias ni se mencionan en la Biblia. El llamado evangelio que predica no está en la Biblia. El culto que practica no está en la Biblia. Ellos tienen su propia religión humana. ¿Estoy juzgando? Estoy hablando de una cosa que es súper obvia. Lea, usted tiene Biblia, cada quien, con su propia Biblia. Lea su Biblia. A ver, busque. No están. Y usted diciendo, no están en la Biblia, está juzgando juicio justo. Claro que sí. Muy bien, entonces, lo que estoy enfatizando en cuanto a la iglesia es de suma importancia. Porque la iglesia tiene que practicar la sana doctrina, defenderla, contender por ella. Y no solamente practicarla, sino también condenar el error, disciplinar miembros infieles que no quieren arrepentirse, para que la iglesia sea en verdad iglesia de Cristo. Porque Él dice a una iglesia como en Laodicea, una iglesia tibia, que te vomitaré de mi boca, completamente quitando su identidad como iglesia de Cristo. Puede poner ahí su anuncio, su aviso en letra muy bonita. Pero la iglesia misma dice Cristo, ya quité su candelero. Muy bien. Estudiemos siempre la palabra del mandamiento, no juzguéis, pero no enseñemos error
sobre ese tema. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Dios le bendiga.